En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Bienvenidos. Hoy los llevaré a dos lugares donde el miedo y la oscuridad se esconden detrás de cada rincón. Dos historias de terror, dos celebraciones macabras en lugares tan apartados y olvidados que parecen fuera del tiempo y de la realidad. Imagina asistir a una fiesta. Pero no cualquier fiesta, sino una celebración envuelta en secretos oscuros, en rituales antiguos y en el eco de quienes nunca lograron escapar. ¿Te atreverías a ser parte de ella? Colócate tus audífonos, apaga las luces, prepárate para sumergirte en el horror y descubrir los secretos más oscuros que la humanidad puede ocultar en lugares olvidados. Hoy conocerás las fiestas de terror en lugares perdidos. La fiesta de los rostros ocultos. Era viernes por la tarde y ya estaba agotado de una semana larga de trabajo. Me encontraba en mi departamento revisando mis correos y el correo físico que había llegado ese día. Entre cuentas y sobres publicitarios, un sobre negro destacaba en la pequeña pila. Sin remitente, sin estampillas, solo una textura extrañamente suave al tacto. Al abrirlo, me encontré con una invitación elegantemente caligrafiada en letras doradas y relucientes. El mensaje era breve, pero intrigante: te invitamos a la fiesta de los rostros ocultos. Asiste si deseas descubrir los secretos de la trascendencia. Sábado, 23 horas. Dirección adjunta. Debajo de las palabras, había un símbolo, una máscara blanca con ojos cerrados y una sonrisa tenue. Lo observé por varios minutos. Las palabras fiesta de los rostros ocultos resonaban en mi mente de una manera que no podía explicar. ¿Una fiesta de máscaras? ¿Una especie de espectáculo? A pesar de las dudas, algo en mí despertaba una curiosidad latente. No tenía planes para el sábado, así que decidí que asistiría. Después de todo, ¿qué daño podía hacer? La noche del sábado llegó y tomé un taxi hasta la dirección indicada, que estaba a las afueras de la ciudad, lejos de las luces y el ruido. A medida que el coche avanzaba por un camino lleno de árboles altos y retorcidos, el silencio exterior se hizo casi asfixiante. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una mansión antigua, un edificio de piedra con aspecto lúgubre y, a la vez, imponente. Las ventanas estaban oscuras, y la única luz visible provenía de pequeñas antorchas que iluminaban el camino hacia la entrada principal. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de emoción y aprensión. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta, pero otra fuerza, quizá la necesidad de saber lo que se escondía detrás de esta invitación tan extraña, me empujó hacia adelante. Un hombre alto, vestido completamente de negro y con una máscara blanca que cubría toda su cara, me recibió en la entrada. Sin decir palabra, me entregó una máscara similar a la que llevaba él. Era una máscara blanca, lisa, sin detalles ni aberturas para la nariz o la boca, solo dos ojos cerrados. ¿Tengo que llevarla toda la noche?, le pregunté, con una risa nerviosa que fue absorbida por la oscuridad. El hombre asintió con un movimiento lento, casi inhumano. Me puse la máscara y seguí al hombre a través de un pasillo oscuro que me condujo a una enorme sala iluminada tenuemente por candelabros antiguos. Al entrar en la sala, sentí que estaba en otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de tapices extraños, con símbolos antiguos que parecían grabados a mano, y una multitud de personas enmascaradas me rodeaba. Hombres y mujeres de todas las edades estaban de pie en silencio, todos con máscaras lisas y vestimentas negras. Nadie hablaba. Me sentí como si hubiera entrado en un sueño lúgubre y surrealista.
En el centro de la habitación, sobre un pedestal cubierto por un velo rojo, algo parecía brillar tenuemente. Un murmullo empezó a recorrer la sala, una mezcla de susurros en una lengua que no reconocía. Un hombre encapuchado apareció junto al pedestal y alzó las manos como si estuviera invocando algo. «Bienvenidos, hermanos y hermanas de los rostros ocultos», dijo el hombre con una voz profunda y resonante. «Esta noche, cruzaremos el umbral. Nos liberaremos de las cadenas del cuerpo y la mente para ver más allá de los límites humanos». Con un movimiento ceremonioso, el hombre encapuchado retiró el velo, revelando lo que estaba sobre el pedestal, una máscara grotesca, con rasgos exagerados y una sonrisa distorsionada. Parecía hecha de una mezcla de metal y carne. Era como si partes humanas hubieran sido fusionadas con metal oxidado. Aquella máscara parecía latir, emitiendo un susurro casi imperceptible. «Cada uno de ustedes deberá enfrentarse a su propio reflejo», anunció la figura encapuchada mientras levantaba la máscara grotesca. «Pónganse la máscara y miren dentro de su alma». Una por una, las personas se acercaban al pedestal. Cada vez que alguien se colocaba la máscara, su cuerpo se tensaba y, en algunos casos, comenzaban a temblar. Uno de los participantes, un hombre de mediana edad, se la puso y, de inmediato, lanzó un grito desgarrador antes de desplomarse al suelo. Dos asistentes lo levantaron y lo llevaron a una habitación oscura al fondo de la sala, mientras el resto de los invitados observaban en completo silencio, como si aquel suceso fuera parte de un ritual cotidiano. Poco a poco, la fila avanzaba, y me di cuenta de que pronto sería mi turno. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. La multitud a mi alrededor se cerró, impidiéndome cualquier intento de escape. Cuando finalmente la máscara grotesca llegó a mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me la coloqué con manos temblorosas y, de inmediato, sentí un frío intenso, como si mi cuerpo se hubiera transformado en hielo. Todo se volvió oscuro, y cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me encontré en una habitación completamente blanca, frente a un espejo gigantesco. Pero el reflejo que vi en el espejo no era el mío. Era una versión distorsionada, oscura, con una sonrisa antinaturalmente amplia y ojos que parecían vacíos. «¿Por qué has venido aquí?», susurró mi reflejo, sus palabras resonando en mi cabeza como un eco. Intenté responder, pero mis labios estaban sellados. Mi reflejo comenzó a acercarse al cristal, hasta que su rostro quedó a solo unos centímetros del mío. «Voy a tomar tu lugar», susurró. En ese momento, sentí como si algo en mi interior se rompiera, como si una parte de mi alma se hubiera desprendido. Mi reflejo sonrió y, con un movimiento lento y deliberado, levantó una mano, que atravesó el cristal. De repente, la oscuridad me envolvió de nuevo y, sin darme cuenta, estaba de regreso en la sala de la fiesta. Todos me observaban fijamente, sus ojos enmascarados fijos en mí. Sentí algo pegajoso en mi rostro y, al quitarme la máscara, mis manos estaban cubiertas de sangre. Pero no era solo sangre, había algo más, una sustancia viscosa y oscura que me llenó de horror. El hombre encapuchado se acercó a mí y me habló con un tono suave, casi compasivo: «Has cruzado el umbral. Ya no eres quien crees ser. Bienvenido al círculo de los rostros ocultos». Las luces parpadearon y, por un instante, vi algo imposible. Todos en la sala tenían los mismos rostros deformados, todos compartían aquella sonrisa grotesca y ojos vacíos. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Un coro de susurros comenzó a llenar la sala, repitiendo una frase incomprensible que resonaba en mi mente hasta que me dolió la cabeza. «Bienvenido al rostro eterno», decían al unísono,
mientras las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Cuando desperté, estaba en mi departamento, pero algo había cambiado. Cada vez que me miro al espejo, veo algo diferente, una sonrisa que no me pertenece, unos ojos que parecen demasiado oscuros, demasiado profundos. Aquella noche sigue repitiéndose en mi mente, y cada año, en la misma fecha, recibo otro sobre negro en mi puerta. Cada vez es más difícil resistirlo. La fiesta del pueblo perdido. Era un verano particularmente sofocante y decidí tomarme unos días de descanso para salir de la ciudad. Llevaba meses sin vacaciones, así que cuando una amiga me habló de un pueblo pequeño y aislado llamado San Vicente de la Sombra, me pareció la escapada perfecta. Se encontraba a varios kilómetros de cualquier ciudad importante y el acceso era bastante limitado. Mi amiga me advirtió que el pueblo era extraño y que no se encontraba en ningún mapa, pero eso solo me causó más curiosidad. Me sentí atraído por la idea de visitar un lugar tan desconectado y, sin pensarlo mucho, empaqué lo necesario y me puse en camino. El viaje fue largo y agotador. Conducía a través de carreteras cada vez más estrechas, rodeado de bosques espesos que parecían cerrarse alrededor del coche. El último tramo fue un camino de tierra casi invisible, que serpenteaba entre los árboles y apenas permitía el paso de un solo auto. Cuando finalmente llegué, el pueblo estaba desierto. Las casas, construidas con madera oscura y techos de paja, parecían haberse detenido en el tiempo. Había un silencio sepulcral, como si el mismo aire se hubiera estancado en aquel lugar. De repente, un hombre mayor apareció de la nada, con ropas antiguas y un sombrero gastado. Me observó en silencio durante unos segundos antes de acercarse. «¿Turista?», preguntó con voz ronca. Asentí y él sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y desiguales. «Llego justo a tiempo. Esta noche celebramos la fiesta del pueblo». Le pregunté de qué se trataba, y él me explicó que era una tradición anual, una celebración en honor a los que no regresaron. Dijo que era una noche especial en la que los habitantes recordaban a sus antepasados y a aquellos que habían desaparecido en el bosque que rodeaba el pueblo. A pesar de la incomodidad que sentí con su invitación, acepté. Estaba, después de todo, en busca de una aventura diferente. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pueblo pareció cobrar vida. Los habitantes, todos vestidos de blanco, salieron de sus casas en silencio, portando velas encendidas. Había una atmósfera solemne en el aire, casi religiosa. Me sentí fuera de lugar con mi ropa de turista y mis zapatos llenos de polvo, pero nadie parecía prestarme demasiada atención. Me acerqué a un grupo de personas que caminaba hacia la plaza principal, donde habían dispuesto una especie de altar rudimentario hecho de piedras y huesos de animales. Los aldeanos, uno por uno, colocaban ofrendas sobre el altar, flores marchitas, trozos de tela vieja y, en algunos casos, frascos pequeños llenos de un líquido rojizo y espeso. Observé con creciente incomodidad cómo todos se movían en silencio, con miradas ausentes. Una anciana de cabello gris y piel arrugada se acercó a mí y me extendió una vela. «Para que no te pierdas», dijo en un susurro, mientras colocaba una mano fría y temblorosa sobre mi hombro. «Es para que ellos te dejen en paz». No entendía a qué se refería, pero el temor que sentía era difícil de ignorar. La miré a los ojos, que parecían tan oscuros como la misma noche, y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Después de que cada aldeano dejara su ofrenda, comenzaron a moverse en una fila hacia el borde del pueblo, donde el bosque aguardaba, sombrío y lleno de sombras alargadas. La luna estaba alta en el cielo, iluminando apenas el camino, y la única fuente de luz eran las velas que llevábamos.
Me encontré atrapado en medio de la procesión, siguiendo a los aldeanos hacia lo desconocido. Sentía que algo estaba profundamente mal, pero no me atrevía a decir nada, temiendo llamar la atención de aquellas figuras silenciosas que avanzaban como en trance. El bosque era denso y oscuro, y pronto me di cuenta de que nos dirigíamos a un claro donde había un enorme círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo. Al llegar, los aldeanos formaron un círculo alrededor de las piedras y comenzaron a tararear una melodía extraña y desafinada. El sonido era casi hipnótico, como el susurro de alguien que está al borde de quedarse dormido. Una figura encapuchada emergió de entre los árboles, su rostro oculto bajo una capa oscura. Los aldeanos se arrodillaron, y yo, sin saber qué hacer, los imité. La figura se acercó al altar improvisado en el centro del claro, y comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Sentía el peso de las miradas de los aldeanos sobre mí, como si esperaran algo. Entonces, la figura encapuchada levantó una mano, y en ese momento el canto se detuvo. El silencio era absoluto. La figura se acercó a mí y, sin decir palabra, me entregó una piedra pequeña, de color negro y con un extraño símbolo grabado en ella. Con la piedra en mis manos, la figura encapuchada retrocedió y los aldeanos comenzaron a moverse en círculos, bailando al ritmo de una música que parecía provenir de ninguna parte y, al mismo tiempo, de todos lados. Era una danza lenta y solemne, casi espectral, que me provocaba una inquietud inexplicable. Intenté alejarme, pero sentía que algo en el suelo me retenía, como si la piedra en mi mano hubiera cobrado peso y me atara al lugar. Entonces, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Entre las sombras del bosque, comenzaron a aparecer figuras, sombras de personas que parecían flotar entre los árboles, observándonos desde la penumbra. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Los aldeanos parecían completamente ajenos a las sombras, como si fueran una presencia común en aquella fiesta. Sin embargo, la figura encapuchada se volvió hacia ellas y extendió los brazos. Las sombras comenzaron a deslizarse hacia el círculo, y pude ver sus rostros. Eran personas que parecían desfiguradas, con expresiones de sufrimiento eterno, sus ojos vacíos y oscuros. Una de ellas se detuvo frente a mí y, con una voz débil y quebrada, susurró: «Ayúdame». Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me mantenía en el lugar. La sombra levantó una mano y la colocó sobre mi pecho. Sentí un frío intenso que se extendió por todo mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado. Las sombras a mi alrededor comenzaron a acercarse, y el aire se llenó de un susurro colectivo, una súplica que retumbaba en mi cabeza. De repente, el hechizo se rompió. Con un último esfuerzo, logré soltarme y corrí, alejándome del claro y adentrándome en el bosque. Los susurros y las sombras parecían perseguirme, y podía sentir sus manos frías rozando mi espalda. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente llegué a la carretera. No volví la vista atrás. Conducí durante horas sin detenerme, dejando atrás el pueblo y sus habitantes. A día de hoy, no sé si todo fue un sueño o una alucinación, pero cada año, en la misma fecha, siento un escalofrío que recorre mi cuerpo y oigo susurros en la oscuridad. El símbolo en la piedra que me entregaron sigue apareciendo en mis sueños, y a veces, al mirarme al espejo, veo la sombra de aquella figura encapuchada observándome desde el otro lado. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.